En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado junto a la puerta, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio desde lejos a Abraham y a Lázaro junto a él y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentro aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso para que no puedan cruzar aunque quieran desde aquí hacia ustedes ni puedan pasar de allí hasta nosotros. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio eviten que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó: No, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per evangelica dicta neliantur nostra dicta. Pueden sentarse, queridos hermanos. Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días en el Señor. Acabamos de escuchar la palabra de Dios y el día de hoy no es que el Señor se la tiene con los ricos. Ya lo hemos explicado en otras homilías, que ni la riqueza te condena, ni la pobreza te salva. ¿Qué es lo que condena? ¿Qué es lo que salva? Las actitudes del corazón humano. Eso es lo que salva y eso es lo que condena. Aquí encontramos 2 personajes importantes. Encontramos al rico, ¿no?, que según la tradición se llamaba Neves, y a Lázaro, que significa Dios viene en mi ayuda, ¿no? En griego, Dios viene en mi ayuda, Lázaro. ¿Y tiene algunas características este rico? Sí. El rico tiene 2 características importantes. Dice la Escritura que el rico se vestía de púrpura y de lino y también banqueteaba espléndidamente. Vestirse de púrpura. ¿De dónde sacan la púrpura? La púrpura la obtienen de un molusco en el mar de Tiro. Y el tinte es muy caro, carísimo, costosísimo. ¿Por qué? Porque solamente este tinte se usaba para hacer los vestidos de la realeza, de los emperadores. Imagínense, este hombre tenía muchísimo dinero. Y aquí no tanto se le está criticando porque tenía mucho dinero, ni cómo lo obtuvo, porque seguramente lo obtuvo de una manera honrada. No es que aquí el Evangelio dice que el rico es porque es rico, porque tenía mucho dinero. No, no tiene nada que ver la riqueza, cómo obtuvo el dinero. Si hay algo que tiene el rico, que lo tiene Lázaro. Y Lázaro no es que se va a salvar o se va al cielo porque es pobre, sino porque hay algo que en Lázaro está puesto para que el Señor fije su mirada en este hombre que está en las puertas del palacio de este rico, y este rico tiene una actitud que no es correcta.
que es el pecado que muchas veces nosotros los hombres cometemos. Es pensar que las personas se muestran a nosotros de una manera invencible. Somos a veces invisibles para los demás, no invencibles, invisibles, o sea que no los vemos. ¿Cuántas veces sucede esto? Lo que se le conoce como el pecado de omisión. Aquí vamos a hablar del pecado de omisión, pero también la virtud de la omisión, porque son dos cosas diferentes. El pecado de omisión es aquello que tú pudiendo hacer algo bueno, no lo haces. Es el pecado de omisión, omites hacer algo bueno, porque mayormente nosotros nos confesamos de las cosas que hacemos o de las cosas que evitamos. En las confesiones que mayormente solemos escuchar es: Padre, yo soy bueno, yo no hago nada malo, yo me porto bien en mi casa. ¿Sí? Pero no solamente el cristianismo hay que evitar el mal, sino hacer el bien. Ese es el cristianismo. ¿Cuántos de nosotros tenemos este pecado de omisión? Porque pudiendo hacer el bien no lo hacemos. Y más aún, si este rico hubiese sido sensible frente a la necesidad de este hombre, que era imposible no tropezarse con él porque estaba a la puerta de su casa, y más aún estaba enfermo, estaba llagado totalmente su cuerpo, y era indiferente porque su fortuna, su riqueza, lo gastaba en vestirse bien y también en banquetear bien, en darse muy buenos almuerzos. ¿Que está malo que se banquetee? No. ¿Que está malo que se vista bien? Tampoco. Lo malo es que era insensible frente al dolor de su hermano, de esta persona que estaba sufriendo. En cambio, Lázaro representa el pecado por virtud. ¿Por qué? Porque Lázaro pudo ser un hombre violento frente a una situación tan difícil, una situación en la cual estaba sometido porque sufría la injusticia humana de verse desposeído, sin nada, enfermo, con llagas. Pudo haber sido una persona violenta, pudo ser una persona contestativa, agresiva. Sin embargo, toda su violencia, toda su agresividad, de lo que se llama la omisión por virtud, eso se le conoce, la omisión por virtud, lo llevó sencillamente ¿a qué? A confiar en Dios, a poner toda su confianza en Él. Ahí está justamente la virtud de Lázaro, no tanto en ser pobre, sino porque frente a una situación que de suyo y humanamente era razonable, de ser violento, de ser agresivo por la situación en la cual se encontraba, sin embargo optó por confiar en Dios, por poner toda su confianza en Él. Esa actitud, queridos hermanos, la encontramos también en un santo, que es nuestro hermano, un santo peruano, Martín de Porres. Martín de Porres también sufrió la humillación, sufrió la discriminación, era un mulato. ¿Cuántas veces hasta sus propios hermanos de su propia comunidad lo discriminaban porque era mulato? Porque seguramente no tenía los estudios de teología como ellos lo tenían y lo poseían. Sin embargo, él optó por el silencio y por la caridad, por la humildad, por la sencillez. No actuó con violencia, no buscó venganzas, no buscó resentimientos como muchas personas viven resentidos por su propia situación. No, sino que puso su confianza en Él, su confianza en Dios, su seguridad en Él. Y como dice la palabra de Dios, mejor es refugiarse en Dios que fiarse de los hombres. Es mejor refugiarse en Dios que fiarse de su propia autosuficiencia, de su propio orgullo, de su propia soberbia. Qué bien que nosotros comprendamos, hermanos, cómo podemos el día de hoy también tener virtudes por omisión. Frente a situaciones que quizás pueden ser muy humanas y muy razonables y muy lógicas en nosotros, sin embargo, no proferir amenazas. Eso tampoco no implica una vida pasiva. Si en el momento que tengo que contestar una injusticia, la contesto, pero sin necesidad de ser agresivo, sin necesidad de ser violento, sin necesidad de buscar hacer daño a otra persona por más mal que nos haya hecho, porque no podemos devolver la venganza, no podemos devolver el mal por el mal.
sino Jesús nos ha enseñado a devolver el bien por el mal. ¿Que eso ciertamente es un misterio? Sí, porque nos cuesta a ti y a mí, porque surge nuestro egoísmo, surge nuestra soberbia, surge nuestra autosuficiencia, pero está el camino de la santidad. El rico creó su propio abismo. No es que Dios le puso en el abismo, el rico creó su propio abismo, y esos abismos existenciales que también existen el día de hoy, que crean esta brecha entre pobres cada vez más pobres y ricos cada vez más ricos a causa de la indiferencia. Esos abismos de injusticia que vemos el día de hoy entre quienes tienen para poder pagarse una medicina y a quienes no tienen para pagarse la medicina. Esos abismos de quienes poseen las riquezas en el mundo, un 1%, casi el 46%, y un 56% viven en extrema pobreza. Esos abismos que vemos el día de hoy frente a quienes quieren la guerra y ganan por ello y se enriquecen por la carrera armamentista, frente a quienes realmente no tienen nada que comer y viven la injusticia. Son los abismos que el día de hoy existen en nuestra sociedad y que estamos llamados nosotros a luchar contra ello. ¿Y cómo? Con un corazón desprendido como Lázaro, con un corazón capaz de dejarse guiar y confiar por el Señor. Que el Señor, queridos hermanos, nos ayude a que Él sea nuestra mayor riqueza, que dejemos de lado un poco nuestra pretensión y nuestro orgullo y que seamos sensibles frente al dolor y la necesidad de nuestros hermanos que sufren. Qué bonito que en nuestra comunidad parroquial existe ese deseo de poder ir a visitar a nuestros hermanos necesitados. Qué bonito que ustedes como comunidad colaboren los sábados en este ejercicio de caridad y de amor que hace no solamente un sacerdote o un párroco, sino toda una comunidad que ejerce esta fuerza de hermandad y de solidaridad y de estos hermanos que apoyan en esta gran obra. Son gestos que Dios jamás olvida y son gestos que nos ayudan a nosotros a tener esa sensibilidad de Dios, de Jesús, que no ha venido para poder estar en opulencia, sino para poder compartir de su riqueza el amor, la paz, el perdón y su misericordia. Que el Señor nos dé esa gracia continua a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.